Nadie regula los mototaxis. Autoridades aseguran que no pueden actuar ante los riesgos de accidentes como el que ocurrió ayer cuando una mujer falleció tras caer de una motocicleta que había contratado para ir a su trabajo. Recorrió una ruta en sentido contrario y a raíz de ello protagonizó una discusión con otros conductores. El altercado quedó grabado en video y se lo contamos aquí en Impacto Directo. Tragedia en México. Piloto de avioneta advierte que perdió el control y luego se precipita contra el suelo. En este martes 16 de diciembre, muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto saludarles, soy Alexis Ponce como todos los días, estamos preparados todo el equipo para llevarle la información, lo más destacado en esta jornada y por supuesto doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan, Claudia Macís, psicóloga y comunicadora, Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista, Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología y Armando Mendoza, abogado penalista. Y vamos a hablar precisamente hoy de la posada de los bomberos municipales que está en desarrollo y es Mabel Saucedo quien nos tiene la información a esta noche en la siguiente conexión en directo. Hola Mabel, buenas noches. Hola Alexis y amigos de Impacto Directo, y es que precisamente estamos en la estación 11 de bomberos municipales porque estamos pidiendo posada y vean ustedes que ya se ha hecho el traslado desde las diferentes estaciones y hoy llega acá a Central 17 Capitalina. Ya los bomberos están listos, cada estación se ha preparado para llevar el nacimiento y pedir la posada de José y María para el nacimiento del niño Dios. Acá está con nosotros Armando González, a quien le damos la bienvenida porque ya vamos a pedir la posada, ¿verdad? En el nombre del cielo, oh, pido posada, pues no puede andar mi esposa amada. De esta forma comienzan, Fray, para que usted nos pueda comentar un poco al respecto de la historia de esta posadita. ¿Cuánto tiempo lleva? Bien, nosotros iniciamos con la posada en el año 2003 con el difunto Guillermo Ruiz y es una tradición que el benemérito Cuerpo de Bomberos Municipales motiva al personal permanente y ad honorem para que juntos hagamos todo esto que es una fiesta tradicional que ya viene desde más de 2000 años. Primero fue el Santo Hermano Pedro allá en la antigua Guatemala en el año 1560, donde él siempre con su campanita nos anima y dice: acuérdense hermanos de que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos. Entonces él fue el primer santo que anteriormente era el hermano Pedro, hoy es un santo, quien fue el que trajo las posadas a Guatemala y el que las trajo a nivel mundial fue San Francisco de Asís en el año 1223, donde con una familia entera puso un pesebre, porque ahí fue donde nació el Señor Jesús, en un pesebre pobre en Grecho, allá en Italia fue donde se dio la primera posada, que fue en vivo, con una familia, un bebé recién nacido, el buey y la mula, y los vecinos que circundaban ahí esa noche, ¿verdad? Porque no tenían dónde dormir o dónde descansar. Gracias por comentarnos sobre esta historia, Fray. Y así quiero contarles que Fray Armando, aparte de ser fraile, también es bombero municipal y es quien oficia cada una de estas posadistas. Y en este momento vamos a ver también ya cuál es el ingreso a la posadita. Así que de esta forma es como se lleva a cabo la posadita de los bomberos municipales y ya van a comenzar en este punto. Entonces es como
bueno, ya comienza la posadita, ya estamos por entrar acá a la estación número 11 de los bomberos municipales y por supuesto luego de esto nos vamos a tomar nuestro ponchecito y yo creo que va a haber algún chuchito, un tamalito por ahí como es tradicional en cada una de estas posaditas. Con imágenes de mi compañero Byron Baiza, regresamos con ustedes a los estudios de Impacto Directo. Buenas noches. Gracias, Mabel y Byron, por esta actualización de la posada de los bomberos municipales que ejemplifica este recorrido de José, de María, desde Nazaret hasta Belén y que por 9 días en la tradición recorre 9 casas de creyentes, de personas que desean que el amor, que la esperanza, que el niño Jesús les visite esta Navidad. Y ayer le contamos la historia de una pasajera de un mototaxi que falleció en un accidente de tránsito. Hoy nuestro compañero Juan Pablo Garrido nos informa que de acuerdo con el Departamento de Tránsito de Policía Nacional Civil no existe una normativa que sancione los vehículos de este tipo de vehículos cuando son solicitados por medio de aplicaciones. Sin embargo, también se señala que incumplen la ley de tránsito y las disposiciones sobre el uso de equipo de protección personal para este tipo de transporte. Este es el reporte. Recientemente se han reportado 2 accidentes de tránsito en el área metropolitana en los que se han visto involucrados 2 pilotos de mototaxis. De acuerdo con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, no existe una normativa específica que sancione esos servicios que son solicitados por aplicación y que no dan cumplimiento a las leyes de tránsito, específicamente al artículo 184, que refiere que el conductor o el pasajero de moto y motobicicleta esté obligado a usar el casco protector siempre que circulen en la vía pública. En este tipo de transporte de alquiler es importante que cada uno de los usuarios tenga un poco más conciencia de los peligros que corre. Entonces, nosotros como Departamento de Tránsito aconsejamos que los usuarios porten su casco, que es un casco de protección, que sea un casco certificado de OT. Esto al momento de una caída, de una lesión, el uso del casco previene hasta un 72% del impacto de las consecuencias de una caída. Sabemos que son lesiones complejas, lesiones craneoencefálicas, pueden ser de extremidades superiores e inferiores. Entonces sí queda mucho a la responsabilidad individual que podamos tener como usuarios para conducirnos en este medio de una manera más responsable por cualquier situación que se dé. La vocera de tránsito de la Policía Nacional Civil explicó que al momento de existir un percance vial, serán las autoridades competentes las que den seguimiento de manera administrativa, civil y penal. Si interviene ya sea Policía Municipal de Tránsito o del Departamento de Tránsito, esto deben de analizar realmente cuál es el contexto, cómo se dio el hecho de tránsito para poder pues ya empezar a nivel administrativo, civil y penal todo el proceso que conlleva para que la persona pues se haga responsable, ya sea de las lesiones del usuario o si fue con otro vehículo. Va a depender mucho de los contextos. Un estudio del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil señala que un 97% de los pasajeros de motocicleta no utilizan casco protector. Recientemente, se han dado 2 casos en los cuales los pasajeros de mototaxis solicitados por aplicación fallecieron al accidentarse. En ambos casos, las víctimas no portaban un casco protector. Con imágenes de Esvin García, Juan Pablo Garrido. Son datos que preocupan y son datos a los cuales le debemos poner atención. Que el 97% de los acompañantes de motocicleta, Jorge, no utilicen un casco es una clara muestra de por qué tenemos una siniestralidad tan alta en el país. No, y es algo bastante complejo el poder, incluso es alarmante esta estadística de que 7 personas fallezcan al día en hechos de tránsito y que estas 7 personas que son motoristas fallezcan por trauma craneoencefálico, por no usar obviamente casco. Algo importante hacer un señalamiento aquí, Alexis, es que aunque esto no está regulado ni legislado, sí debería ser un complemento al casco el usar protección para tobillos, rodillas y codos, ya que el segundo miembros o los segundos órganos afectados después del cráneo son las rodillas, los codos y los tobillos con fracturas o amputaciones. Entonces una recomendación a la población, por favor, cuando suben ya sea un vehículo de aplicación o bien sea su moto de propiedad, también usemos también protectores para rodilla, codo y tobillos.
de verdad, créanme que se reduce bastante la posibilidad de una fractura que obviamente puede dejar una incapacidad de por vida, sino es que una amputación que pueda ser obviamente permanente e irreversible. Sí, pero si no hay Jorge, aunque no se normativa, puede regular Menos el regulación. servicio de las aplicaciones de mototaxi, lo que sí se puede hacer es aplicar la ley de tránsito, que obliga a la utilización del casco tanto para el conductor como para el acompañante. Sí, y es que es correcto. Acuérdate que hay una norma de carácter general que nos va a estar legislando a todos. Así es. No pueden usar de esto, es que la motoaplicación no está regulada. Una vez la ley dice que motociclista, el motorista, el piloto y pasajero o acompañante debe llevar casco, tiene que llevar casco y está, si no está infringiendo la ley en materia, porque está poniendo en riesgo la vida, como dijo Jorge. En este caso, es un llamado a la conciencia, Alexis, porque ¿de qué me sirve comprar una motocicleta si me va a salir más caro el traje? Pero ¿cuánto vale la vida? La vida es invaluable, la vida no tiene precio. Y ya cuando pasan los percances más grandes, muchos en un juzgado dicen, no se hizo justicia porque no leyeron nada. Es que no se trata de valer o no valer, se trata de acreditar hechos. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién no tuvo la culpa? En ese orden, motoristas, por favor, ya sea aplicación, de hecho son los que tienen que utilizar, y si usted como pasajero ve que no lleva indumentaria necesaria o incluso el vehículo no está en buen estado o no lleva un casco extra, como dicen certificado, no aborden la unidad. Se evitaría lo que le pasó a la pobre muchacha el día de hoy. Sí, hay que prevenir y sobre todo uno estar consciente y valorar la vida, Claudia, porque muchas veces por las carreras, por querer llegar antes, se utiliza una motocicleta, pero no se mide el riesgo. Es que esto es una responsabilidad compartida. La nota decía que no había normativa, no hay normativa ni tampoco hay revisión de que tengan el casco, chaleco, lo que decían los compañeros, las rodilleras, lo del codo. Pero esto, digamos, ¿cuál es la raíz? Porque estamos viendo solo la nota, 7 personas muertas y cuántas han resultado heridas. Eso no lo tenemos acá. Pero esto es resultado, señores, de la falta de un sistema de transporte eficiente. Si eso existiera, los mototaxis, pues tal vez se reducirían en un 5 o en un 3%, porque no habría necesidad que ellos estuvieran. Y si están dando un servicio, pues sí, por supuesto, deben de ser auditados, deben de pasar las revisiones, pero también los pasajeros. Cerca de donde yo trabajo hay cualquier cantidad de mototaxis y he visto a las señoras con bolsas, con niños, subirse. Wow, de veras yo digo que Dios las acompañe porque no sé cómo Cuando van a vemos llegar. familias completas. Exactamente, Claro. Entonces también yo como pasajero y lo que tú decías, el bien Hijos, sí. tutelar más importante, ¿cuál es? Hasta Es mi 4, vida. 5 andan ahí. Uno dice las cosas se hacen, sí, pero en la realidad eso parece que no tiene significado. Entonces, si yo sé que esa es la moto de la muerte, si yo sé que a través de subirme a ese vehículo yo ya no voy a llegar a casa, también lo tengo que pensar 2 veces. Debo de ser un poquito inteligente, analizar los riesgos que Amarme, conlleva quererme. utilizar un vehículo sin la protección de vida. Y vamos a cambiar de tema porque el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, a través de la Inspección General de Trabajo, inició inspecciones a nivel nacional para garantizar el cumplimiento del pago del aguinaldo a las personas trabajadoras. De acuerdo con las autoridades, se realizarán campañas de información y comunicación, jornadas de inspección laboral durante diciembre de 2025 y febrero de 2026, así como la recepción y el seguimiento de denuncias. El funcionario ha explicado que en diciembre del 2025 y enero del 2026 se realizarán más de 5,000 inspecciones a nivel nacional para verificar el pago del aguinaldo. El departamento con mayor número de operativos fue Guatemala, con 1,927 inspecciones, en contraste con Sololá, donde solo se registraron 70. Hay mucha expectativa alrededor del aguinaldo. Un grupo de personas ya recibió el 50% de este pago, el resto lo hará en enero del 2026, Luis Fernando, pero acá lo importante es la verificación, pero también lo importante, el uso correcto que se le pueda dar a este dinero, a este salario extra que se recibe. 2 cosas importantes acabas de mencionar. Lo primero es la verificación, lo que hace el Estado para En un momento vamos a estar contigo, Luis Fernando, mientras se soluciona el problema de audio. Claudia, el dinero que está circulando en estos momentos dinamiza la economía, pero también hay otras personas que no están dentro de este sector beneficiado con el aguinaldo y están en esa parte en donde no reciben aguinaldo, no tienen prestaciones, y entonces ahí es donde se debe trabajar para regresarlos otra vez a la formalidad. Sí, miren, el aguinaldo realmente le da una inyección a la economía nacional. Y nosotros vemos ahora ventas por todos lados, y hay comercio, y esto es parte del crecimiento y del desarrollo
de nuestro país, definitivamente. Pero de veras a mí no concibo todavía, hay empresas que no pagan el aguinaldo. Y yo he tenido personas cercanas aún en mi familia que el aguinaldo o se los dan solo la mitad o les ofrecen que en enero va a ser la segunda parte y no llega el aguinaldo. De veras que esto es ley, ya tiene, lo hablábamos acá con Armando, ya 33 años de estar, no es nuevo, no es algo que las empresas digan no lo sabía, lo desconocía. Y en cuanto a la optimización de los recursos, por supuesto, es una inyección también a la economía personal, pero aquí es donde nosotros tenemos que evaluar qué tanta cultura financiera tengo yo. Soy de aquellas personas que reciben dinero y lo tomo y lo despilfarro y gasto en cosas innecesarias. Ahí es donde entra su sabiduría. Cuando yo voy a comprar un bien, tengo que decir, ¿lo necesito? ¿Sí o no? O solo ¿Lo puedo comprar? O solo lo quiero, ¿verdad? ¿Satisface solo mi deseo o solo mi necesidad? Porque el problema es que en enero estamos pagando las cuentas, estamos pagando la tarjeta que topamos. Entonces, está bien como prestación y podemos comprar comida, regalos, pero también nosotros apelamos a que usted use su sabiduría. Hay una escritura que me encanta que dice: el hombre o la mujer sabia edifica su casa, mas el necio con sus manos lo derriba. Entonces, que ese dinero no sea de perdición o de maldición para usted, sino de bendición para su familia y para los que están. Y de cosas productivas. Y cualquier situación puede denunciarla al Ministerio de Trabajo relacionada precisamente con el incumplimiento en el pago del aguinaldo. De Guatemala reforzó su presencia en Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán, en el departamento de Sololá, tras la declaratoria del estado de prevención. Según el Ministerio de la Defensa, el despliegue busca restablecer el orden y garantizar la seguridad en la zona. El operativo incluye un mayor número de elementos militares, vehículos blindados y unidades J8 que realizan patrullajes conjuntos con Policía Nacional Civil en sectores considerados de alto riesgo. Las autoridades castrenses indicaron que el ataque contra un destacamento militar revela una situación que va más allá de un conflicto territorial y que podría estar vinculada a estructuras del crimen organizado. Asimismo, se mantiene un dispositivo de seguridad sobre la ruta interamericana con operativos en puestos de registro. El refuerzo permanecerá vigente mientras continúe el estado de prevención. Y la Embajada de los Estados Unidos ha emitido una alerta de viaje para sus ciudadanos tras la declaratoria del estado de prevención en el departamento de Sololá. La medida fue anunciada por el gobierno guatemalteco y tendrá una duración de 15 días. La decisión responde a los recientes hechos de violencia registrados entre comunidades de Nahualá y Santa Catarina, Ixtahuacán. La sede diplomática recomienda evitar la zona, utilizar rutas alternas y extremar precauciones en los desplazamientos hacia o desde Quetzaltenango. Y a nivel internacional somos noticia por estos incidentes, pero ya han transcurrido varios días desde este enfrentamiento, Luis Fernando, y al final de cuentas no se ve ningún resultado. Y ningún resultado en la actual administración, como tampoco vimos resultados en años anteriores donde también ocurrieron este tipo de hechos. Las últimas 3 administraciones han quedado en deuda con este tema. Tanto el presidente Morales como el presidente Yamatei solamente paliaron la crisis. Ahora, lo que me llama la atención es de que este gobierno está haciendo lo mismo que hicieron los gobiernos anteriores. Esta prevención que no ha funcionado. Que no ha funcionado. Entonces, el problema de las tierras es importante solucionarlo de fondo. Y ese problema de tierras se puede solucionar con la certeza jurídica de las mismas, que es realmente la discusión que tienen ellos. Esto se da también durante el crecimiento de la población, cómo es de que llegan a dividirse en 2 comunidades distintas. Ahora, que el ejército esté presente es correcto. ¿Por qué? Porque los ataques que se han dado son ataques con armas largas. Y la policía no tiene esa capacidad operativa para contrarrestar estos hechos. Ahora, entiendo que la población pueda sentirse molesta porque incluso el ejército utilizó aeronaves. Ahora, es importante entender que el Estado tiene el monopolio de la fuerza y debe de utilizarlo para poder mitigar y para poder eliminar todas estas amenazas a la seguridad interna. Entonces, es correcto que el ejército esté ahí, la población tiene que entender que no pueden hacer lo que quieren ni estarse matando de esa forma. Y la otra parte importante es de que hay que resolver la certeza jurídica para que cuando se tenga la certeza jurídica de lo que antes eran tierras comunales, ahora pueda haber
una propiedad privada que respetar y que todos tengan que apegarse al Estado de Derecho. Y que no tengamos un nuevo año en donde nuevamente se lamente la pérdida de pobladores de estas comunidades. Y un incidente de tránsito se registró al sur de la capital, en el sector de Santa Isabel II, en Villanueva, cuando el conductor de un vehículo particular circuló en sentido contrario en un tramo de alta afluencia vehicular. De acuerdo con testigos, el automovilista protagonizó una discusión con el piloto de un bus de transporte colectivo tras invadir el carril en sentido contrario. Posteriormente, el piloto del bus le cerró el paso al vehículo particular, lo que provocó largas filas de automóviles y complicaciones en la movilidad del sector durante varios minutos. Las autoridades correspondientes investigan lo ocurrido para determinar responsabilidades. Pero ¿dónde queda aquí la lógica? De verdad, Jorge, no sé, ¿qué le pasa al conductor? ¿Será que iba preciso? ¿Se equivocó? ¿Qué pudo haber pasado aquí? Lamentablemente estamos viendo cada vez con más frecuencia este tipo de hechos que rebasan la lógica natural que deberíamos de tener los guatemaltecos. Obviamente estamos exponiendo no solo nuestras propias vidas, sino que vidas también de otras personas. Va en un transporte colectivo ahí, van niños. ¿Qué tal si esta persona había ido armada como ha ocurrido en otras oportunidades? Yo creo que esto debería ser un llamado a la reflexión de toda la población guatemalteca, tanto conductores particulares como de transporte colectivo, a guardar la lógica y guardar la sapiencia que debemos de tener para no arriesgar innecesariamente nuestra vida o la vida de otras personas. Es una época de fin de año en la cual tiene que haber motivaciones suficientes. Tiene que reinar la paz, exacto, el amor, pero es lo que menos estamos viendo. Armando, y acá el conductor del bus, muchas veces los conductores del transporte extraurbano hacen esto. Así es. Y ahora, pues nada, se quieren vestir de santos cuando no debe ser así. Y ni multa. Sí, fue algo irónico, la verdad. Pero bueno, aquí ambos faltaron a la prudencia, porque imagínate, crear colas por eso es darle la razón al otro también, porque lo que estaba haciendo era cuidarle de que otro carro lo impactara, realmente, es lo que hizo el piloto del bus. El otro señor, pues al final de cuentas, por el sector que se mira ahí, sí es muy común que pase eso, y lo más rápido y lo más fácil es que el señor alcalde pues ponga un elemento o varios elementos de la PMT, porque una vez ven un agente de la policía, no lo hacen. Porque por el lugar donde es para entrar al desnivel, ¿no? Sí. Es para entrar al desnivel que está por las Zetagas, correcto. Sí. Entonces muchos agarran lo que es, lo puedo decir, Delta Bárcenas, que es un lugar de bodegas donde se recorta mucho el camino. En lugar que vayas a dar la vuelta hasta el kilómetro 22 para retornar a la capital, toda la gente del sector lo hace para poder usar ese carril, se mete a una gasolinera que hay por ahí y cae adelante del paso de nivel. Es un atentado. Pero aquí se puede solucionar muy fácil. Fíjate que pueden poner unos toneles con cemento también a la orilla de la carretera. ¿Cuánto puede esto costar? Sí, la verdad que es algo sencillo que pudieran hacer, incluso algo más prudente para poder apoyar a la población, porque la autoridad está para apoyar. Solo sería de concesionar un pedazo de terreno porque ahí hay una colonia aledañas. O sea, la alcaldía sí podría hacerlo, lo que pasa es que no lo quiere invertir. Ayudaría a muchas comunidades, porque son como 3 o 4 colonias que hay ahí en el sector y que tienen que ir a una despensa que hay cerca, y para poder regresar a su casa tienen que ir a la gran vuelta, regresar por el túnel para poder llegar a su casa cuando puedes hacerlo en 5 minutos. Sí. Entonces hay muchas cosas, Alexis. Pero bueno, es de verdad sentido común, bastante complicado. Y 3 carabinas, una de ellas robada, y 3 pistolas fueron localizadas durante un allanamiento realizado por investigadores de Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en la zona 1 de Santa Elena, Varillas. Durante la diligencia fueron capturadas 4 personas en el inmueble. Las autoridades también incautaron 3 pistolas calibre 9 milímetros con su respectiva documentación, 16 tolvas, 426 municiones de distintos calibres, 4 onzas de cocaína, 13.290 quetzales en efectivo y 8 teléfonos celulares. Las investigaciones continúan para establecer la procedencia del armamento y posibles vínculos con otras estructuras delictivas. Y sobre todo eso es lo importante, conocer si hay alguna vinculación con otras estructuras, si hay algún trabajo en conjunto en este allanamiento. Las investigaciones al final nos van a dar los resultados, eso esperaríamos, Claudia. Este allanamiento, de veras que encontraron armamento y todo esto que mencionaba la nota, pero ¿de aquí a dónde vamos? O sea, hoy tenemos la nota y de aquí a un mes, ¿qué pasó con esto? Ese es el problema del Ministerio Público. El tipo de allanamientos, pero no hay un seguimiento. Son tantos los casos que tienen y se atropellan unos a otros que pues no sabemos qué va a pasar acá. Si la evidencia es suficiente, aquí podríamos vincular, si hay elementos, si hay datos, si hay números de teléfono. Aquí pues no veo
Yo creo que una captura nada más. Cuatro personas capturadas. Bueno, ellos serían los testigos. Pero hay que hacer una investigación de fondo y es que ese es el problema. Miren, estábamos hablando esta mañana con unos amigos, ¿qué pasó con los fugados al día de hoy? Imagino que ellos se van a comer su tamalito, su pavo, su ponche, no tan rico como el que nos han dado a nosotros, pero seguro que ¿dónde van a estar ellos? Entonces, en la playa. Miren, sí. En la playa, definitivamente. Hasta su ayotío picados también. Yo digo que sí, entonces miren, uno dice, ¡la qué buena noticia! Hubo 4 capturas y el allanamiento, pero ¿y el seguimiento en dónde está? ¿Hacia dónde va esto? Por eso es de que los ciudadanos no tenemos esa seguridad, no tenemos esa confianza en las autoridades, porque no hay ese seguimiento, no hay condenas, no hay una conferencia de prensa donde se diga que se condenó o el seguimiento de las acusaciones y de los casos, no lo hay. Entonces solo se queda en una nota bonita de relaciones públicas, en un show, en eso se queda. Capturas, allanamientos, decomisos. Interesante lo que se ha encontrado en ese lugar. Ojalá que se pueda avanzar en la investigación, Luis Fernando. Fíjate que es bien importante porque el poder de fuego lo tenían. Los productos ilícitos los tenían. El capital generado por los ilícitos también lo tenían. Entonces, elementos de prueba hay. Entonces, van a haber suficientes pruebas para poder ser acusados. Ahora, ¿qué es lo que tienen que determinar las autoridades del Ministerio Público? Es a qué estructura pertenecen y de dónde vienen los vínculos. Y es bien interesante ver dónde están ubicados. Santa Elena Varías ahora está siendo un lugar que está empezando a crecer económicamente, porque ahora la ciudad casi está extendiéndose hasta allá. Entonces, es interesante que la periferia sigue estando en alerta y con riesgo de mayor penetración de bandas, porque ahora ya no son lugares apartados, solitarios, sino que empiezan a ser lugares de mucha residencia, de muchas bodegas, cercanos a Villanueva, la salida al sur, la salida al oriente. Entonces creo que es importante prestarle atención también a esos detalles sociográficos que podrían mostrarnos. Y es que los municipios se han convertido en eso. En base a la nota de Nahualá y lo que estamos viendo en el estado de prevención, ahí el gobierno ordena un estado de prevención para que hagan operativos combinados Policía Nacional Civil y del Ejército, porque obviamente la capacidad de armamento que tienen ahí es de largo alcance. La ironía es que vemos esto. Aquí en Guatemala, con esta nota que te acabas de describir, también nuestra policía no tiene el equipamiento para responder a armamentos, fusiles de asalto y de AK-47 o armas largas. Entonces, la ley permite que también el gobierno pueda tener operativos combinados del Ejército y Policía Nacional también a nivel de la ciudad o como... A nivel nacional debería ser eso. Sí, o los municipios o los departamentos. No se necesita ninguna autorización. ¿Y eso para qué vendría, Alexis? Para salvaguardar la seguridad ciudadana. Para reforzar sobre todo los distintos operativos. 10 pasajeros de una avioneta murieron ayer en Toluca, México. En las últimas horas circulan audios donde se escucha al piloto de la aeronave decir: nos estamos desplomando. Todo quedó grabado y a continuación el detalle de la información compartida por Milenio Noticias. Autorizados aterrizaje Papa Romeo Oscar. Estamos desplomando Papa Romeo Oscar. Estas fueron las últimas palabras del piloto que conducía el avión privado que se desplomó la tarde de este lunes en Toluca, Estado de México. Según la bitácora de vuelo, la aeronave despegó de Acapulco, Guerrero, cerca de las 11:47 horas y tenía como destino al Aeropuerto Internacional de Toluca. Sin embargo, impactó a pocos kilómetros a las 12:31, entre los límites de Toluca y San Mateo Atenco. Cayó sobre una bodega donde se resguardaban tráileres en la delegación de San Pedro Totoltepec. Primero es algo que giró, como cuando se zafa un ventilador. Ajá. Y ya luego oímos la explosión, hasta se movió, bueno, íbamos en la camioneta. Ajá. Y ya luego vimos salir el humo. Pensábamos que era una empresa, pero dicen que es un avión. Al lugar llegaron elementos de emergencia de 6 municipios estatales y federales que llevaron a cabo la evacuación de al menos 130 vecinos ante el riesgo de explosión. Sí, después ya cuando nos evacuaron, pues sí, da cosa por tanta gente que evacuaron y nos tuvieron que sacar la camioneta que vaya adentro y ahora hasta el rato ir a laborar otra vez.
Autoridades confirmaron que se trató de una avioneta tipo jet modelo Cessna Citation 650, que era utilizada como taxi aéreo, y que en ella viajaban 8 pasajeros, entre ellos 3 menores de edad, de 2, 4 y 9 años, además del piloto y el copiloto. Al parecer, ninguno sobrevivió. Era un servicio de taxi aéreo, no hay algo adicional que nos permita suponer el tema del incidente. Obviamente habrá que esperar el peritaje de la autoridad correspondiente. La aeronave formaría parte de la empresa Servicios Aéreos Estrella, con matrícula XA Pro. Según datos de su página web, un viaje de Toluca a Acapulco, es decir, la ruta inversa de la unidad siniestrada, tiene un costo mínimo de $7,000. La Fiscalía General de la República inició una investigación en colaboración con la Fiscalía Mexiquense. Además, la Agencia Federal de Aeronáutica Civil lleva a cabo los peritajes para determinar las causas del incidente. Un campo de fútbol y también otra colisión que tuvo en su trayecto esta aeronave habrían sido las detonantes para este accidente. Sin embargo, todo sigue bajo investigación. Jorge, lamentable el número de víctimas, los menores de edad que también acá han fallecido. Es una situación de verdad que preocupa mucho. Sí. No, aquí va a ser importante lo que es la investigación y el peritaje forense respecto a las famosas cajas negras, que realmente son cajas naranjas, en donde consta todas las notas de vuelo, toda la comunicación que tuvo el piloto, no solo lo que vimos en la nota, sino también todo el trayecto desde que despega la aeronave. Con los controladores, ¿no? Sí, los controladores aéreos, con él, porque no es natural ni es normal que un jet se desplome de esa forma. Hemos visto hechos incluso suicidas que han tenido un desenlace fatal. Por eso sí es importante las grabaciones, obtenerlas por completo en todo su recorrido y establecer la condición psiquiátrica del piloto, establecer el récord de la aeronave, y a ver si no había tenido los últimos servicios en tiempo. Problemas que también son vinculados a la negligencia e imprudencia de no darle el debido mantenimiento a una aeronave, como también lo lleva un vehículo, también lo debe llevar con mucha mayor razón una aeronave. Y a veces hemos hablado de este tipo de accidentes, de la experiencia de los pilotos, pero hay situaciones que ocurren y es indiferente si se tiene o no la experiencia para poder resolver lo que puede ocurrir en el aire, Armando. Sí, mira, como lo vimos en el video, yo no soy piloto, obviamente, pero a mi apreciación iba demasiado rápido para haberse desplomado. Es decir, ¿qué falla tuvo el motor? ¿Qué falla tuvo? Porque tiene una caja de cambios también, igual que todo vehículo, pues, obviamente. Entonces, sí es muy importante lo que dice Jorge, la pericia va a ser sumamente importante para saber desde el inicio del vuelo cómo empezó todo, porque ahí no hay algo que se les escape. Al final de cuentas, pudo haber sido provocado, efectivamente, mató a una familia completa, podemos presumir, habían niños. Entonces, una familia se desplomó ahí. Hay que ver todo eso, los antecedentes, si la familia no tenía problemas con alguien. Recordemos que esa área es tierra caliente. Es muy triste, es una noticia de una tragedia que luta a la familia también, la familia de estas víctimas, Claudia, y que se pierde precisamente en esta época del año. Sí, miren qué triste, lo platicábamos acá, no sabemos si fueron desperfectos en la aeronave, no sabemos si él era nuevo, tal vez un piloto que estaba experimentando, no sabemos si iba muy rápido. Creo que esta es la línea de investigación que va a llevar, pero lo triste es que 10 personas murieron, significa que 10 familias se enlutaron, y el impacto que también tuvo esta aeronave en el lugar donde fue a dar, que también era riesgoso, porque no, qué bueno, fueron 10 personas, se lamenta, pero pudieron haber sido más, pudieron haber sido 20, 50 en el lugar en donde cayó. Aquí es lamentable porque eso significa que hay 10 duelos que se están procesando, y me imagino que el estado en que les van a entregar los cuerpos, wow, eso es deplorable, porque me imagino que van a ser pedazos, y no es lo mismo enterrar a una persona y velarla con su cuerpo completo, hacerla en pedazos. Eso pues emocionalmente y psicológicamente impacta a cualquier familia, cualquier comunidad, ya no digamos el pueblo de México, que también pues nos solidarizamos con ellos y externamos este duelo. Y aquí, Luis Fernando, se busca todavía a otras personas que viajaban en esta aeronave. Se confirma que todos fallecieron, pero han logrado recuperar solamente 7 de los 10 pasajeros. Es lo que mencionaba Claudia. Fue un aterrizaje tan brusco que no sabemos en qué condiciones o si van a ser reconocibles los restos de estas personas. No sabemos qué tanto fuego hubo, no sabemos en qué parte del avión iban,
porque todo ese tipo de cosas van a determinar el grado del impacto, si iban en el lugar donde impactó y el grado de daño que tengan sus cuerpos. Ahora, oportuno que no cayó en un centro comercial o cosas como estas, estaríamos lamentando una tragedia más grande. Sin embargo, esperamos que las autoridades mexicanas puedan determinar las causas del accidente. Recordemos, los vuelos en avión son el tipo de transporte más seguro que hay, porque los accidentes son mínimos por la cantidad de vehículos que están en el aire, y sin embargo hacen una exhaustiva investigación con sus protocolos claramente establecidos, tanto de las horas de vuelo de los pilotos, el tiempo de funcionamiento de las aeronaves, los mantenimientos, así que esperemos que podamos tener más información de este tema. Bueno, una situación obviamente lamentable, una noticia muy triste de este accidente aéreo en México. Diputadas del Congreso de la Ciudad de México protagonizaron un altercado durante una sesión entre golpes, empujones y jalones de pelo. Intentaron tomar la tribuna como protesta ante el supuesto incumplimiento de acuerdos por parte del partido oficialista, que cuenta con la mayoría en ese Congreso local. En las imágenes se observa que al menos 5 legisladoras de 2 partidos discutieron airadamente, se dieron manotazos y terminaron jalándose del cabello. Aquí tiene las imágenes. No corresponde. Ya. Por favor. Les pido, por favor. Jaló el micrófono. Se están golpeando. Cállate. Tú cállate. Pero ¿saben qué, diputadas de México? Aquí les ganamos. Sí, fueron las diputadas Elena Mota y Gracie de León en abril. Lo hicieron antes, ellas les ganaron. Luis Fernando, lo hicieron primero. No tienen nada que envidiarle a México. Bueno, y esto es algo bien interesante, ¿verdad? Porque son ellas mismas las que se andan quejando de la violencia y lamentablemente hay mujeres que también promueven la violencia. Es un hecho que la violencia no distingue de géneros. Y no solamente la sufren de parte de hombres hacia mujeres o de mujeres hacia hombres, sino aquí vemos que nuestras funcionarias públicas, tanto las guatemaltecas como las mexicanas, la ejercen de mujer a mujer. La violencia, ¿en qué momento debe estar nuestra mente? ¿Hacia qué punto llegamos, Claudia, para perder la cordura y agredir a alguien que está a la par nuestra porque no comparte una idea o porque simplemente nos cae mal? Es que esto es falta de control de impulsos, esta es una inmadurez emocional y cognitiva, porque miren, ninguna desaveniencia, ninguna diferencia, por muy marcada que sea, va a justificar el golpe. Y lo que hemos platicado, las personas inteligentes no pelean, señores, menos se golpean, menos se dan a jalones, porque utilizan su inteligencia emocional. Y se entiende que ellas son legisladoras, que ellas ayudan a proponer leyes, a redactar, que son ejemplo. Algunos les dicen hasta las madres y los padres de la patria. Imagínense, uy, con eso que está pasando, las personas dicen, prefiero ser huérfano, la verdad. Sí, no, y es que no también hay una investidura acá, Jorge, que no se respeta al final. Claro, no, y aquí hay algo importante. Ellos, como tanto en México como en Guatemala, un congresista pues tiene una investidura, como bien lo indicas, donde son representantes del pueblo. Y hay un mensaje que se está mandando subliminalmente de una manera directa, cuando de una manera, comparto el criterio con mis colegas panelistas, están promoviendo la violencia en tiempo real y en cámara. Entonces, ¿qué ejemplo podemos dar? Como ejercicio democrático podría parecer bueno que hayan cierto tipo de discusiones y de diferencias, pero ya llegar a la violencia física, esto ya sería ya un delito que en el cual también debería está tipificado también
en la normativa mexicana, es un mal ejemplo para una población pues latinoamericana, en este caso mexicana, y también para la guatemalteca, de cómo no se deben de hacer las cosas, cómo no se debe promover la violencia, ni de género ni de cualquier naturaleza, porque violencia engendra más violencia. Pero Armando, aquí vemos que esto es un reflejo de lo que está sucediendo en la sociedad. Sí, es correcto. La violencia no tiene estratos sociales y sobre todo los niños van a decir, quiero ser diputado. Ah, ¿quieres legislar? No, quiero aprender a jalar el pelo sin tener consecuencias legales. Porque ellos gozan de antejuicio igual que acá. Entonces, ¿quiere aumento? Dice. Y quieren aumento todavía. Aumento. Es un circo, la verdad. Y eso pasa porque los votantes no concientizan el voto, ¿verdad? O sea, que vayan más allá de solo la buena publicidad o el gasto desmedido en cada campaña, o que se vendan por un tamal, le digo a la gente yo, sino que realmente investiguen ahora con la Wikipedia y con tanta búsqueda de información que hay acceso, ¿verdad? Porque si no paramos... Miren, ¿qué pasaría en una empresa si esta escena se da? Los despiden. Despido directo. Imagínense que fueran benevolentes, los mandan una semana a su casa sin salarios, benevolentes. Pero la mayoría de empresas, señores, los van a despedir. Pues entonces aquí Recursos Humanos del Congreso de Guatemala y de México debe accionar y decir, miren, lo que usted hizo no está correcto. 15 días sin salario. Imagínense que aquí en Guatemala se les diga 15 días y sus 66,000 quetzales. Wow, eso sería magnífico y excelente, pero estoy soñando, creo yo. No está en la legislación, en la ley orgánica del legislativo. No hay sanciones para este tipo de comportamientos. ¿Por qué no hay sanciones? Porque cuando se creó la ley se suponía que eran personas honorables. Son llamados de atención nada más. Claro, pero no hay nada más. Pero no les tocan el bolsillo. Entonces, porque y aparte si se que no les tocaran, tocan el bolsillo, eso. realmente no les importa. Hemos visto el comportamiento, cómo se rompen las cartas unos a otros. Llegamos al final de Impacto Directo, gracias a Claudia Macís, psicóloga y comunicadora, Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista, Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología, y Armando Mendoza, abogado penalista. Una excelente noche, soy Alexis Ponce, nos vemos mañana a 19 horas aquí por Guatevisión, pásela muy bien.